Antes de que sigan, quería Eso, preguntar si vas a grabar y... Sí, me acordé ahí. Entonces, ¿dudas hasta acá? Bien. Entonces ahora hacemos lo que decían. Tenemos I' y prima, tenemos I, entonces donde hay I', donde hay I, vamos poniendo y vemos qué queda. Por un lado tenemos Z' por X a la N más N por Z por X a la N menos 1 es igual a, donde aparezca I, pongo Z a la X a la N. Entonces, Z por X a la N menos X, vamos a ponerlo así, ZX a la N al cuadrado sobre X más X al cuadrado por ZX a la N. Déjenme poner otro colorcito para remarcar qué fue lo que cambió. Todo lo que está en rosado, lo que antes valía ahí, ahora estoy poniendo el cambio de variable. Bien. Entonces, bueno, ahora lo que hay que intentar es escribir Z' igual a algo, y que ese algo me quede variables separables. Entonces hay que empezar a, bueno, manipular esa expresión a ver si logramos llegar a algo de eso. ¿Sí se entiende cuál es el objetivo ahora? ¿Se entiende? Sí. Bien, el resto. O sea, la pregunta no es tanto si saben cómo hacerlo, sino si se entiende qué es lo que queremos llegar. Es como la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué quiero llegar? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que empezar a sumar, dividir, factorizar, ver qué podemos hacer para que nos quede variables separables. Bien. Pensando a ver cómo era este. Acá tenemos Z' por X más NZ. Saco de factor común X a la N menos 1. Esto es igual a, saco de factor común X a la N menos 1 de arriba. Entonces, Z por X más esto que está acá es Z al cuadrado por X a la 2N. Entonces, si le saco un factor común de X a la N menos 1, nos va a quedar. Bueno, acá hay otro X aparte, ¿no? O sea, esto es todo esto involucrando esto es xn más 1. Entonces, Z al cuadrado, y a 2n menos 1 le tengo que restar, perdón, 2n más 1 le tengo que restar n menos 1. Si me queda n más 2. A ver. 2n más 1 menos n menos 1. 2n más 1 menos n más 1. 2n, n más 2. Entonces, x a la n más 2. Todo esto sobre x a la z por x a la n más 2. Y la ventaja acá que, como logré factorizar lo mismo de ambos lados, se nos va. Una pregunta. Sí. En el numerador de la parte derecha, digamos, ¿no es Z por X menos? Ahí no es un signo de menos. Sí, tenés razón, sí. Gracias. Acá es un menos. Ahí va. Ahí va. Entonces voy a reescribir lo que tenemos. Z' por X más NZ es igual a ZX menos Z al cuadrado por X a la N más 2 dividido X más Z por X a la N más 2. Entonces todavía no tiene pinta de que sea variables separables porque tenemos una resta ahí que no involucra ambas cosas. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando un poco con esto. Hay dos opciones. Nosotros tenemos que en algún momento determinar el n. Entonces, o despejamos todo hasta que nos quede algo y a ver si nos simplifica el n, saber cuánto vale el n, o tratamos de adivinarlo, a pensar un poquito a ver cuánto podría ser que pongamos un n que funcione.
Como eso no me parece tan obvio, vamos a intentar despejar z' y ver qué queda. Entonces, z' por x es z por x menos z al cuadrado por x a la n más 2 sobre x más zxn más 2 menos nz. Ahora voy a hacer factor común acá. Entonces, 2x no, zx menos z al cuadrado x a la n más 2 sobre todo sobre x más zx a la n más 2, y tengo que multiplicar nz por esto. Entonces, menos nzx menos nz al cuadrado x a la n más 2. Y va tomando forma, ¿no? Vieron que esto se puede agrupar con esto, acá hay un zx con un zx, o sea que va tomando forma. Déjenme marcar esto, y ahora que lo agrupo a eso, voy a sacar factor común esas cosas que son iguales. Iguales, bueno, a menos de un múltiplo. Entonces nos va a quedar zx por 1 menos n menos z al cuadrado x a la n más 2 por 1 más n. Y todo esto, lo de abajo lo dejo igual, dividido x más z por x a la n más 2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Todo bien por ahora. ¿El resto? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, ahora lo que me queda es, si x es distinto de 0, pasar dividiendo eso. Que bueno, de hecho ya lo tiene que ser, ¿no? Porque si x fuese 0, acá teníamos problemas. Pero desde un principio, el x tiene que ser distinto de 0. Porque si no, ya tenían problemas ahí arriba. Y como x es distinto de 0, lo podemos pasar dividiendo. Y nos queda z' es igual a z por x por 1 menos n menos z al cuadrado x a la n más 2 por 1 más n dividido x al cuadrado más zxn más 3. O sea, pasé dividiendo el x, entonces multiplica el denominador. Entonces ahora tenemos que ver si podemos encontrar un n para que eso quede de variables separables. ¿Cuál es el n que tiene pinta? Bueno, ojo que el n tiene que ser, no dice nada, ¿no? O sí, yo creo que tiene que ser natural, pero... No, no dice nada la letra y creo que es algo que dijo Alejandro también en su práctico. Es más, creo que en la parte A el n que funcionaba era menos un medio, o sea que no es Es ni cualquier cosa. natural ni entero. ¿Está? Bueno, entonces podemos poner como dice Pero Maite. asumo que es cualquier n. Sí, yo también entendí lo mismo. Al principio pensé que era un natural, pero Pareciera como ser que dice sí. nada, creo que no. Entonces está mal escrito, porque uno por lo general cuando lee n, ya piensa que es natural. Si fuese alfa o beta, uno dice, bueno, es real, pero n es natural. Claro, Entonces probamos tal con n cual. igual menos 1, como dice Maite. A ver qué pasa. Si n es igual a menos 1, tenemos que 1 menos n es igual a menos 2 es igual a 2. 1 más n es igual a 0. N más 2 es igual a 1. N más 3 es igual a 2. Entonces acá tengo un 2, acá tengo un 1, acá tengo un 0 y acá tengo un 2. O sea, me estoy fijando todo lo que tiene n a ver cómo queda. Entonces la ecuación es z' igual 2zx dividido x al cuadrado más z por x al cuadrado.
Pero eso no termina de ser variables separables, ¿no? Creo que se puede factorizar algo, pero... dos zx por x al cuadrado más zx al cuadrado. A mí, profe, a mí me quedó -1, pero no lo hice así con todas las vueltas que vos hiciste. Tipo, desde un inicio pasé multiplicando lo que estaba dividiendo y tal, lo dejé todo como en un renglón. Y te fijas que si es -1 desaparece el término que es z cuadrado y ta, te queda más bien. Bueno, probamos a ver. Yo ya he hecho lo mismo. Vos decís de acá directamente, vas a estar multiplicando esto. Claro, o sea, escribir y prima y todo eso como Ajá. hiciste. Y Era, después pasar multiplicando el denominador, ¿no? El bien. cociente. Entonces tenemos z'x a la n más nzxn menos 1. Todo esto por x más x al cuadrado por y es igual a y menos x al cuadrado. ¿Eso? Sí. Bien. Y ahí ya pusiste n igual menos 1. No, o sea, pasé todo hice la producto ese ahí. Ahí va. Déjame hacer eso Y entonces. Más nzx a la n más nzi x a la n más 1 es igual a y menos xy al cuadrado. O sea, en algún momento tenemos que usar que z es igual a y sobre x a la n, ¿no? Las y estas tienen que irse en algún momento. igual creo que te falta un término ahí porque serían 4. O sea, te faltó el paréntesis. Ah, bien, esto es así. Tenés razón. Dame un segundo. Cambiar de color. Entonces z' por x a la n más 1 más nzx a la n más z' por x a la n más 2 por y más n y zx a la n más 1 tiene que ser y menos x al cuadrado. Vos acá agrupaste lo que tiene z', ¿o no? Claro. Entonces z', de hecho ya puedes agrupar con el xn más 1, es más 1 por x. Igual también lo que faltaría es que los i tenés que escribirlos como z por x a la n. Bien, lo que dice en este paso entonces uso esto. Claro, yo le hice todo directo, capaz que te tenía que haber dicho. Más nzx a la n más z'. Igual puedo sacar el z'. Déjame sacar el z' factor común. Sí, sí, Va a sí. quedar un z' por x a la n más 1 por 1 más x por y. Y puedo sacar nz después también. Nzx a la n, de hecho. 1 más y por x. De hecho, estas cosas son iguales. Esto es igual a y menos x y al cuadrado. Oh, genial, esto está buenísimo. Porque esto de acá es y por 1 menos xy. Que es muy parecido a esto. Claro, ahí va. Y lo que pasó era que después ahí sustituís el i y te das cuenta que si n es -1, se te tachan cosas de los dos lados y está. ¿Ah? Entonces vamos a hacer eso. Y igual a x a la n. Y sobre x a la n. Entonces déjame hacer eso y ponemos n igual menos 1. xn más 1 por 1 más, perdón, y no. Y es, esto está mal. Si z es y sobre x a la n, entonces y es igual a z por x a la n. Así que acá queda z por x a la n más 1, más nz por x a la n, va a quedar igual. De hecho, lo puedo sacar el factor común de vuelta.
ya que es igual en ambos términos, ya tenemos que y es zx a la n. Así que nos queda 1 más zx a la n más 1, eso corresponde a esto y esto. Entonces todo esto por z' a la xn más 1 más nzxn tiene que ser igual a z por x a la n por 1 menos zx a la n más 1. Ahí va. Bien. Y acá es cuando vos decidís poner n igual menos 1. N igual menos 1. ¿Qué pasa si n es igual a menos 1? Si n es igual a menos 1, nos queda. O sea, esto es 0, esto es 0. Esto es 0. Disculpa, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? ¿Te animás a los unos no hacerlo con el cosito abajo? Porque me mareo con los unos y los dos. Bueno, algo así. Si podés. Sí, sí. Disculpa. Entonces nos va a quedar 1 más z, ¿no? X a la 0 es 1, o sea que más z, por z' menos 1 por z a la x menos 1. Ah, cierto trabajo, ¿no? Ahí va. Esto tiene que ser igual a z por x a la menos 1 por 1 menos z. Bien, y ahora tengo que despejar z'. Entonces, z' menos, bueno, ese menos 1 lo puedo sacar. O sea, todo esto es z. Entonces, z' menos z por x a la menos 1 es igual a z por x a la menos 1 por 1 menos z sobre 1 más z. Z' es igual a z por x. Voy a poner así. Z dividido x. Este término es igual que este, entonces lo puedo sacar a factor común. Y acá me va a quedar 1 menos z dividido 1 más z más 1. Abajo no iba. Estaba restando, pasa sumando. Z' es igual a z sobre x. Voy a hacer factor común. Así que me queda 1 menos z más 1 más z dividido 1 más z. Y parece que va a funcionar, sí. Acá el menos z se me va con el z. Y nos queda z' es igual a z dividido x por 2 sobre 1 sobre z. 2, 1 más z. Ahí va, buenísimo. Entonces podemos decir que esto es 2 sobre x por z sobre 1 más z. Perdón que acá le puse otra vez abajo la línea. Y efectivamente quedó de manera separables. ¿Había llegado a esto, Maite? Sí. Ah, magnífico. Estaba medio rebuscado. Este ejercicio estaba medio... Para un ejercicio 2 capaz que era medio mucho. Profe, pero si tú miras, ¿eso es lo mismo que te quedó arriba o no? Tipo Pues, lo que tú hiciste al principio. Porque sacas, tipo, se te va una X, capaz que yo lo erré. Pero se te va una X, sacas el 2 sobre X de sí, factor común. es lo Sí, mismo, sí. sí. Ahí Sí, va. sí. No lo vi hoy, pero es lo mismo, sí, claro, porque ahora te queda 2 dividido x por z sobre 1 más z. ¿Sí? Acá también llegábamos. ¿Verdad? Ahí no me di cuenta. Cuando lo miré dije, bueno, no sé. No, está bueno aparte porque tipo, sin querer vimos dos maneras distintas de hacer Sí. el ejercicio. ¿De acá se animan a terminarlo o quieren que lo hagamos todos juntos? Yo llegué a lo mismo, pero cuando quise hallar la solución de esa Dale. ecuación de variables separables, no pude despejar la z. Claro. Entonces, ¿cómo seríamos? Intentar hacerlo.
z' por 1 más z dividido z es igual a 2 dividido x. Entonces, ahora integramos respecto a x. Y hacemos el truquito de siempre, haciendo un cambio de variable, z' por dx es dz. Hay una que es fácil. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre x? Logaritmo del valor absoluto. Ahí de va. X. Entonces, 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x. Y ahora es cuando tenemos que evaluar la otra, que nos queda 1 más z dividido z de z. Tiene toda la pinta que hay que usar un método que molestaban mucho en cálculo 1. Ahí se dan cuenta. Bueno, ni siquiera eso, ¿no? Esto lo podemos dividir de Yo, una. yo dividí las fracciones. Sí, O sí, sea, dividiendo fracciones. claro. O sea, yo iba a decir de usar fracciones simples, pero ni siquiera es necesario. Estamos integrando todo esto. Entonces, la integral de 1 sobre z de z más la integral de 1 de z. Y nos queda el logaritmo del valor absoluto de z más z. Y acá me olvidé la constante. Ahí, yo ya entendí cuál es tu problema, Jorge Pedro. Estoy de acuerdo, si eso ahí no se puede despejar. Creo que no se puede despejar, lo estoy mirando y no. Logaritmo del valor absoluto de z más z tiene que ser el logaritmo del valor absoluto de x más una constante k. Sí, a mí me pasó que si elevo, o sea, si aplico la exponencial a ambos lados, termina haciendo lo mismo, porque Sí, te queda z por me r a z. queda la z en el exponente, pero sigo sin poder despejar. Maite, ¿te pasó esto mismo o vos lo pudiste despejar? No, sí, yo llegué a eso. Hay otros ejercicios en el práctico también que son indespejables. Sí, sí. Eh, A veces pasa así. ¿Te acuerdan que yo en el método que vimos le decía que el tercer paso era, de ser posible, despejar? Bueno, acá encontramos un caso donde no es posible. Lo que sí habría que hacer es deshacer el cambio de variable. Pero, o sea, para que quede más prolijo nada más, pero nunca van a poder decir z va a ser tal cosa. Pero está, si z era igual a 1 sobre x, entonces nos queda el logaritmo del valor absoluto de i sobre 1 sobre x, no, perdón, i sobre x, más i sobre x es igual al logaritmo de x más k. Y la incógnita es sí, no hay manera de despejarla, pero la solución está metida adentro. Perdón, ¿no Implícitamente, sería z igual x por y? Porque el n es a sí, menos 1. si tenés razón, x por y. Gracias. X por y. X por y por x. Es lo mismo. Entonces, bueno, hasta ahí podemos llegar. Digamos, el ejercicio termina ahí. Más que eso no podemos decir. De vuelta, es Dale, algo. gracias. Yo porque como decía Charlas, o sea, ayer y todo eso, pensé que las cuentas estaban hechas como para que lleguemos a algo, digamos. Entonces dije, le habré pifiado en algo, pero no encontraba el error. No, está bien. O sea, queda así. O sea, la solución está ahí. Lo único que está implícita. Si nosotros pudiésemos despejar de ahí, teníamos la solución explícita. Era como en GAL 1, cuando tenían la ecuación implícita del plano y la ecuación explícita del plano. O sea, la implícita, ¿se acuerdan que era? La que tipo, no sé, 5x más 3y. No, esta es la implícita o la explícita. No, la implícita es cuando la dan como la intersección de dos cosas. Por ejemplo, la ecuación implícita de la recta es cuando la dan como la intersección de dos planos. Entonces, no está la fórmula de la recta, pero está metida ahí. Ustedes saben que los puntos que cumplen las dos ecuaciones del plano son la recta. Entonces, implícitamente está la ecuación de la recta. Y acá pasa lo mismo. Implícitamente la solución está. Es esto que está acá adentro. La solución no saben cómo es, pero tiene que cumplir esa fórmula. Ustedes encuentran una función que cumpla esa fórmula, la función y que dependa de que cumpla eso,
tienen la solución. El tema es que no es fácil encontrarla. Claro. Entonces voy a poner esa observación. Se deja así. Porque no se puede despejar. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, entonces tampoco se puede verificar que hayamos hecho las cosas bien, ¿no? Tipo, por ejemplo, la derivada, ver que todo quede igual. No, tampoco, no. Ahí va, bien, bien, bien. No, me quedé pensando si con el teorema de la función implícita se podría. ¿Se acuerdan que hay un teorema de función implícita en cálculo 1 que ustedes pueden derivar una función aunque no tengan la fórmula explícita? Justamente se llama el teorema de la función implícita. Que estaba de la mano con el teorema de la función inversa. O sea, siempre se ven juntas. Estoy pensando si le podemos usar acá y no sé. Si no serviría. Me da la impresión de que no. Que queda ahí. Son los casos feos, digamos, donde no tenemos una manera accesible de verificar. Más que volver a hacer las cuentas y a veces pasa que cometes un error, la volvés a hacer y cometes el mismo error. Pensás que lo estás haciendo bien y no. Así que bueno, esos casos feos. Bien. ¿Vamos a otro? No sé si tienen alguna Dale. duda sobre otro. Te dejo que digan los demás, Bien. a ver si se animan también. Entonces, ¿alguien más? ¿Algo que le haya costado, que no hayan entendido? Puede ser por chat también, si no se animan a hablar. O no tienen micrófono. Y el 8, por ejemplo, ahí no lo intentó hacer. No, no llegué al 8. El 7 tampoco lo hice. Ah, Llegué hasta el 6 nomás. bien. Yo también, justo eso. Vamos a empezar por acá. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio, hasta el ejercicio 6 inclusive? O sea, del 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Bien. Entonces seguimos. 7, 8, 9. Bien. Ah, se fue mucho. Les tiro un pique para el 7 y ustedes lo intentan. Y si no les sale, lo vemos la que viene. Pero me parece más productivo concentrarnos en otras cosas hoy, como de orden 2 y ese tema, ese tipo de ecuaciones. Pero para el 7 es el siguiente. Nosotros no lo vimos la clase pasada, pero hay otra manera de encontrar soluciones, que es aquello de sumar una homogénea con una particular. ¿Eso lo vieron en teórico? Sí, eso es para hallar la solución general para la ecuación homogénea. Ahí va. Entonces, dada una ecuación diferencial de la forma como está en el ejercicio 7, y prima igual p de x más q de x por i, creo que de hecho más. ¿Sí? Esta es una ecuación lineal, bueno, no sabemos si es lineal, pero es una ecuación de orden 1, no homogénea. Lineal lo sabemos porque depende de... No, es lineal, sí. Esto no importa, es lineal. Es una ecuación lineal de orden 1. Si está una ecuación así, la solución, o la familia de soluciones, si es que queda con un parámetro, la podemos hallar, la podemos encontrar, así.
digamos, la solución y de x va a ser algo que se llama solución homogénea, que ahora vemos qué es, más otra cosa que se llama solución particular. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? La solución homogénea es solución de la ecuación y' igual q de xy. Digamos, borramos, la homogénea siempre es borrar el término independiente, digamos, lo que no tiene y. Este es el término independiente si lo pensamos como un polinomio, que no tiene la variable y. Entonces, la homogénea es borrar eso. No hay término independiente. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que sabemos que esto puede ser separables. ¿No? Ustedes están dividiendo el i y pueden hallarlo. O sea, capaz que no pueden integrar o pasar lo de hoy que queda feo, pero por lo menos hay un método para hallar. Entonces, observar que i' igual q de x por y es de variables separables. Así que ahí no hay mayor dificultad, digamos. Variables separables. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Entonces, lo interesante después es la particular. Entonces, por otro lado, I de P es una solución, hago énfasis en una, porque recuerden que hay infinitas soluciones. Siempre que no tengamos condiciones iniciales, hay infinitas soluciones para una ecuación diferencial. Depende de un parámetro real, de 1, 2, 3 parámetros. Entonces, la particular es una, encontrar una, cualquiera de ellas que ustedes encuentren, de la ecuación completa. ¿Está? O sea, ahora no le borro el término dependiente, sino que tiene que ser la ecuación completa. Pero no busco la solución general, sino que busco una que lo satisfaga. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hablaron de esto un poco en teórico o no? Vos sabés que yo me quedé pensando en eso, no me acuerdo si es en teórico, porque yo también voy a los prácticos de Alejo y también entro a los de Alejandro si me da el tiempo. Y Alejo casi siempre da como una introducción teórica, o va explicando lo teórico también a veces. No me ¿El acuerdo resto? si lo llegamos a ver en teórico, pero yo en algún momento lo vi, sí. Entonces te pregunto el resto. ¿Se acuerdan si vieron esto en teórico o no? Las notas está, sí, yo sé que la nota está, pero está capaz. Digo, no tiene obligación de agarrar las notas. Es recomendable, pero no tiene obligación. No, yo en el teórico todavía no, porque tipo, no vi los de esta semana. O sea, vi los de la semana pasada y en la semana pasada no se llevó esto. Entonces, déjenme poner Me un parece ejemplo. me parece que con Aldo no se ha dado todavía, ¿no? Pero estas cosas creo que la vimos en cálculo 2, me parece. Sí, son ¿Te sirve cosas, de algo? son bastantes, sí. Está bueno si lo vieron alguna vez. Pero te voy a ver un ejemplo para entender más o menos. Entonces tenemos, no sé, i' igual, yo qué sé, x al cuadrado más, bueno, variables separables, vamos a buscar una que sea fácil de variables separables, que me voy a poner a inventar, ya sé. X por y. Eso es fácil. Bien. Entonces, esto es una ecuación lineal de orden 1. Este es el P de X y este es el Q de X. Lo que estamos diciendo es que, bueno, la solución general la podemos encontrar como suma de 2. Por un lado, la homogénea, que lo que cumple es, entonces tenemos que hallar la solución de la misma ecuación, pero sin el término dependiente. Entonces sería i' igual x por y. Eso siempre, siempre, siempre va a quedar de variables separables. ¿Está? Siempre y cuando sea así la ecuación, ¿no? Si teníamos términos y al cuadrado y al cubo, no. Pero si la ecuación es lineal de orden 1, la homogénea siempre es de variables separables. Bueno, resolvemos. I' sobre i es igual a x. Entonces la integral de i'
sobre y de x es igual a la integral de x de x. Como siempre, con el cambio de variable, esto es de y. Así que nos queda la integral de y sobre y es igual a la integral de x de x. Entonces, bueno, el logaritmo valor absoluto de y es igual a x al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, el valor absoluto de y es igual a e a la x al cuadrado sobre 2 por e a la k, que es otra constante. Acá lo pongo. Cañoqui es e a la k. Y bueno, a priori no sabemos si es positivo o negativo, depende del cañoqui. Pero la solución homogénea es esa, con valor absoluto incluido. Acá sería un i. El valor absoluto de y de x es igual a homogénea, una constante por e a la x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la homogénea? Acá se pueden sacar igual. Ahora, la particular es un poquito más delicada, no porque sea difícil, sino porque no hay un método. Para la particular lo que hay que hacer es pensar un poco, porque la idea es encontrar una solución de la ecuación. Y bueno, pensando un poco uno puede medio que adivinar cómo va a ser. Pero no tenemos un método. Hay uno parecido que vamos a ver ahora más adelante de variación de constante que sirve para esto. Pero a priori uno intenta hacerlo medio a mano. Tenemos que y', vamos a ponerlo así. Y' menos x' tiene que ser x al cuadrado. Lo que hice fue pasar restando esto. Ese método que dijiste, el de variación de constante, creo que funciona siempre Y funciona para siempre, el sí. primer orden. Sí, El tema es que, claro, hay veces que te queda una integral que no es fácil de resolver. exacto. Pero creo que funciona siempre. Sí, para el primer orden funciona siempre, pero lo que yo quiero que pensemos un rato sin usar eso. Porque muchas veces, Claro. sin usar eso sale mucho Sale más más rápido. fácil. Hay que recordar lo que uno está buscando. Estamos buscando una función, porque de vuelta la particular es una. Con encontrar una ya está. O sea, no va a depender de constante, no va a depender de nada. Es una función que cumpla esto. Entonces estamos buscando una función y de x que cumpla que y' menos x por y sea x al cuadrado. Entonces, ¿alguien tiene un candidato en mente? Y seguramente sea un polinomio, Tiene toda la pinta. porque deriva un Menos polinomio x por más otro 1 o algo polinomio. así. Ahí va. Entonces, si y de x es, vamos a ponerle de grado 2, no estoy seguro si va a ser necesario, pero y de x igual una constante por x al cuadrado. Lo podemos hacer armónico siempre. X al cuadrado más bx, bueno, no, capaz que no, más c. Estas constantes tenemos que determinarlas para que cumpla esto. Bueno, y' va a ser 2ax más b. Entonces la ecuación nos queda 2ax más b menos x por ax al cuadrado más bx más c tiene que ser x. Ya nos queda un sistemita. Tenemos un polinomio de ambos lados, igualamos término a término. Acá tenemos menos ax al cubo. Y de este lado no hay x al cubo, entonces menos a tiene que ser 0. Después, x al cuadrado tenemos bx, nada más. Menos bx. Como acá tampoco hay x al cuadrado, menos b también tiene que ser 0. Con x, ¿qué tenemos? Tenemos 2a por este lado, y acá tenemos menos c. Esto tiene que ser 1, que es el coeficiente que tenemos acá. Y en términos dependientes tenemos b. b tiene que ser 0.
y terminamos. Ya casi quedó resuelto el sistema, porque de acá A tiene que ser 0, de acá B tiene que ser 0, de acá B tiene que ser 0, y de acá y acá, o sea, si A vale 0 y 2A menos C vale 1, C tiene que ser menos 1. Entonces la solución particular que encontramos, una solución particular de vuelta, es una sola, pero con eso nos alcanza. Particular es IP de X, el A valía 0, el B valía 0, el C vale menos 1. En la ecuación que igual hacia arriba, no queda x cuadrado del lado derecho. Sí, tenés razón. Y Gracias. ahí el a ya no es 0. Dale, tranqui. Acá tenemos un problema. ¿Tá? Perdón. ¿Ahora pero era x al cuadrado o era x hoy? La ecuación que pusimos, era x al cuadrado. Bien. Entonces acá cambió un poquito porque ahora A vale 0, pero acá vale, a ver, el B, menos B tiene que ser 1, esto tiene que ser 0, y acá el B tiene que ser 0, y estamos en un problema. Esto no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque capaz que necesitas un grado más grande. No creo que sea eso. Bueno, vamos a hacerla más fácil. Eso pasa cuando inventamos. Si ponemos X, Si no, cambiar el x cuadrado por x y ya. sí, pero tengo que rastrearlo todo donde estaba, porque acá me va a quedar... No, eso no afecta. No, eso no afecta. La homogénea sigue siendo igual. Porque lo único que cambio es acá. Déjenme hacer eso. Es para mostrar un ejemplo. Entonces 0, 1, 0. De acá llegábamos que C tenía que ser menos 1. Entonces la solución particular era menos 1. Lo cual tiene sentido. Porque si venimos acá, y vale menos 1, esto ya nos queda x. La derivada de menos 1 es 0. Entonces 0 más x es x. Buenísimo. Es solución particular. Entonces ahora tenemos que la solución general de la ecuación es y de x es la suma de la homogénea más alguna particular de vuelta, no importa cuál. Nosotros encontramos una, con esa nos alcanza. Y esto era k por e a la x al cuadrado sobre 2 menos 1. Y ahí encontramos la solución general. Que de vuelta tiene constante porque no teníamos condiciones iniciales, pero esa es la solución general. Bien. ¿Se entiende cómo es el método más o menos? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se entendió todo. Sí, bien. Entonces, los particulares suele ser medio complicado porque no tenés mucho donde agarrarte. Recomendaciones para soluciones particulares. Si el término independiente es un polinomio, probar con un polinomio. Si es un seno o un coseno, probar con un seno o un coseno. Si es una exponencial, probar con una exponencial. Pero no hay como mucho más que eso. O sea, después uno más o menos le agarra la mano y sabe más o menos por dónde sale, pero no hay un método así como partes o el estilo donde uno pueda decir, bueno, sigo esto y cheque llego. Entonces, tiene la ventaja porque con encontrar una ya está, no tenemos que encontrar todas, pero las desventajas es que no tenemos un mecanismo para encontrarlo a priori. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Dos razones. Una, si les resulta más fácil esto, pueden resolver las ecuaciones lineales de orden 1 así, y funciona. O sea, en vez de usar la formulita aquella de la exponencial, de la integral, no sé qué, pueden usar esto. Dos, el ejercicio 7 sale con esto. Para el ejercicio 7, la idea es usar esto.
de la siguiente manera. Primer paso, bueno, vamos a leer lo que dice el ejercicio 7, perdón. El ejercicio 7 tiene la ecuación de la cual la escribimos, y supongamos que φ1 y φ2 son dos soluciones de esta ecuación, o sea, soluciones generales. Demostrar que toda otra solución se escribe de esta manera. O sea que φ1 más una constante por φ2 menos φ1, donde se una constante. Entonces la idea es probar, primero, que eta, cualquier nombre que quiera, igual a φ1 menos φ2 es solución homogénea. Es solución de la ecuación homogénea. Homogénea. Entonces el paso 2 es encontrar una solución particular. Y va a involucrar φ1 y φ2. Encontrar una solución particular que involucre φ1 y φ2. Paso 3. La solución φ se escribe como eta, porque es la homogénea, más la particular, que no le pusimos nombre. Solución particular, no sé, gamma. Entonces, eta más gamma. Pero que quieren ver que esto es φ1 más una constante por φ2 menos φ1. Eso es lo que ustedes quieren ver. Entonces, el truco, digamos, o la pista es esa. Probar primero que esta es homogénea, que es solución de la homogénea. Después encontrar una particular que involucre φ1 y φ2 y que cumpla esto. O sea, que cuando vos se la sumes a la homogénea, funcione. ¿Sí se entiende la idea? Entiende, sí. Igual yo te iba a preguntar, ¿el paso 2 es necesario? Porque no te dice ya que φ2 y φ1 es solución de la ecuación. O sea que ya serían una solución particular, digamos. Bueno, Claro, por separado sí. Pero yo lo que digo es que encontremos una que involucre, capaz que es una suma, no sé bien lo que se va a hacer, pero de manera que cuando se lo sumes a φ1 menos φ2 te dé esto. O sea, la idea del ejercicio 7 es, el truco es ese, digamos, probar, sabiendo que toda solución es homogénea más particular, probar que siempre ustedes pueden escribir que homogénea más particular va a quedar de esta forma. Y el truco es este, digamos, esto es solución de la homogénea. Entonces después hay que ser astuto para encontrar la particular. Digo, no es muy difícil, la pueden despejar de acá. yo había pensado en probar que una constante, en este caso te dice que C por φ2 menos φ1 es solución, y por otra parte ya tenés el dato de que φ1 y φ2 son solución, entonces También tomás funciona. una de esa en particular Sí, y ya vamos a está, hacerlo así. con eso. Bien. O sea, capaz que estamos diciendo lo mismo, pero me pareció que capaz que No, por está bien, ese está lado bien. ya. Creo que queda más corto como lo decís. Entonces, probar que una constante por φ1 en φ2 es solución de la ecuación homogénea. ¿Tá? Y esto involucra todas las constantes. Si ustedes ponen la constante igual a 0 también, porque como la homogénea está igualada a 0, y la derivada de 0 siempre es 0, cumple la ecuación. Entonces ahora sí, esto es C por φ1 más menos φ2, tendría que ser la solución particular. Para probar lo que queremos probar. ¿Entiende la pregunta? Sí, va por ahí. Lo que yo decía. Entonces, bueno, digo, traten de hacerlo. No es muy difícil, ¿eh? Probar que esto es solución, todos saben cómo se hace. O sea, ¿entienden qué quiere decir probar que eso sea solución? Básicamente es que cuando vos la sustituís en la ecuación diferencial, o sea, se cumple.
la igualdad Claro, eso. se verifica. La ecuación era, que estaba por acá, y' es la homogénea, o sea que le borro el p, me queda y' igual q de x por y. Hay que ver que la prima es igual a q de x por y. Entonces claramente cuando ustedes deriven y, le va a quedar c por la derivada de φ1 menos c por la derivada de φ2, y ahí hay que usar que φ1 y φ2 son soluciones de la total, no de la homogénea, sino de la total. O sea, φ1 va a ser, φ1', perdón, va a ser p de x más q de x por φ1, y φ2' va a ser p de x más q de x por φ2. Entonces, bueno, restando y agrupando lo que tengan que agrupar, van a ver que esto es solución de esta ecuación. Bien. Así que el 7 es eso. La cuentita, digamos, le lleva media carilla capaz, pero intenten hacerla porque está bueno practicar un poco. ¿Dudas sobre esto antes de seguir? De mi parte no sé qué dicen los demás. No, por ahora no. Bien. Bueno, entonces pasamos al ejercicio 8. Digo, si lo llegan a intentar y no les sale, pregunten igual a qué viene y lo vemos, no hay problema. Pero intenten hacerlo. No, creo que no es muy complicado. Bien, ejercicio 8. Dice, esta ecuación se conoce como la ecuación de Bernoulli. Dice que es lineal para n igual 0 igual n igual 1. Eso es claro, ¿no? Si n igual 0, ya es lineal y homogénea. Si n es igual a 1, lo que uno hace es estar restando esto, saca factor común y, se te queda y' más y menos q por y es igual a 0. Y eso también es lineal. Si el n fuese 0 o n fuese 1, sabemos cómo resolverlo. Sí, sabemos, porque o es o es paneles separables de las otras, de la que teníamos la formulita. Entonces el problema está cuando el n es mayor que 1. Ahí no tenemos un método para resolverlo. Hasta ahora sí la vamos a tener. Entonces, en el ejercicio 8, la primera parte dice, probar que utilizando este cambio de variable, podemos reducir esta ecuación, o sea, reescribir esta ecuación con esta variable, de manera que nos quede lineal, de orden 1. Y ahí tenemos los métodos que teníamos antes. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo probarían eso? Haciendo este cambio de variable, eso queda lineal. Perdón que el 1 tiene que ponerle, ahí va, 1 menos n. Pasás dividiendo el q de x en términos de la derecha y te queda el z. Ahí va. Eso sí, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos aparecer el i'? O sea, supongo que derivás z' y ves que te queda, pero Exacto, sí. Es la misma idea de lo que hacíamos hoy. Hay que recordar que esto depende de x también. Entonces z depende de y, pero en el fondo depende de x. Entonces, z', pico regla de la cadena, va a ser 1 menos n por i a la 1 menos n menos 1, que es igual a menos n, por i'. ¿No? Regla de la cadena, ¿te acuerdan que era? O sea, esto depende de x. Estamos derivando respecto de x. Entonces voy a hacer eso que dijo el compañero, de pasar q de x. Q de x lo voy a dejar mejor, voy a pasar el i a la n nada más, porque q de x podría llegar a ser 0, pero el i a la n vale 0 solo cuando el i vale 0. Es como más controlable. Entonces, no, de acá tenemos a igual. Y' lo podemos escribir como z' por i a la n sobre 1 menos n. Esto está todo bien, digamos, porque la gracia de hacer esto es cuando n es mayor que 1. Por lo que decíamos hoy, si n es 0 o 1, esto queda lineal. Como el n es mayor que 1, esto nunca va a ser 0. Está todo bien, digamos. Podemos dividir tranquilos.
Entonces, por el momento tenemos z' por i a la n sobre 1 menos n, más p de x por i es igual a q de x por i a la n. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿El resto? Sí. Entonces ahora yo quiero sacarme este factor, digamos. En realidad este, que es el que me molesta. Entonces, si i es distinto de 0, dividimos, o multiplicamos mejor, lo de vuelta, multiplicamos por 1 sobre i a la n. Como i es distinto de 0 y a la n también, está todo bien. Entonces nos queda z' sobre 1 menos n más p de x por i sobre i a la n es igual a q de x. Ahí va. Ya ves como decía el compañero, esto que está acá es i a la 1 menos n, que es z. El cambio de variable era z igual i a la menos 1 menos n. Entonces, si quieren, multiplico por esto para que quede más prolijo, va a quedar z' más p de x por 1 menos n por z es igual q de x por 1 menos n. Entonces logré que quedara lineal, porque digo, yo esto lo puedo agrupar y llamarle un nuevo p, ñoqui de x, y a esto lo agrupo, le llamo q ñoqui. Entonces la ecuación que llegamos fue z' más p ñoqui de x, que es otra función, por z, es igual a q ñoqui de x. Q ñoqui de x. Que es lineal, de orden 1. Aparece solo la z, no aparece con ningún exponente. Y bueno, ahí terminamos, digamos, esa sería la demostración. Por lo general estas cosas son así, cuando les pide demostrar algo con un cambio de variable, es bueno, hacer el cambio de variable, derivarlo para que aparezca la función derivada, y empezar a jugar un poco con la expresión para llegar a lo que queremos. Entonces, ¿dudas sobre esto? No se entendió bien por acá. Bien, ¿el resto? ¿Se entendió bien? Necesito alguna confirmación más. Están todos tímidos hoy, me parece. Deben estar Entendió, comiendo, profe, se por eso no entendió, se hablan. entendió. Está, Ah, buenísimo. bueno, sí, esa es otra. Entonces, ahora vamos a usar esto para algo, ¿no? Porque la gracia de esto es usarlo para algo. Entonces, era la parte 1 en el ejercicio 8. Ahora tienen A, B, C, D, a usar esto para resolver ecuaciones. Entonces, hacemos el A, que va a ser medio fácil, supongo, porque es un A. Y les dejo el resto a ustedes, pero de vuelta, si no les llega a salir, pregunten. Queremos usar este mecanismo, digamos, para resolver esta ecuación. Entonces, primer paso, identificar el n. Entonces, el cambio de variable era z igual i a la 1 menos n. El n vale 3 en este caso. Entonces me queda i a la menos 2. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Entonces, déjenme reescribir esto. Si x es distinto de 0, y' más 1 sobre x por i es igual a x al cubo por i, al cubo. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque quiero relacionarlo con lo que teníamos antes. ¿Recuerdan cómo era? I' más px por i, o sea que esto es px, es igual a q de x por i a la n, o sea que esto es q de x. Y por lo que acabamos de hacer recién, al hacer el cambio de variable, con el i correspondiente, que en este caso es 1 menos 3, que es menos 2, nos queda z', ¿se acuerdan que era? P de x por 1 menos n, cuando hicimos la demostración, si lo rastreamos acá arriba, P de x por 1 menos n, que eso es menos 2, en este caso.
Entonces nos queda z' menos 2 sobre x por z es igual a menos 2x al cubo por, ahí z se me va, menos 2 por x al cubo. En esta nomenclatura, digamos, lo que usábamos hoy, esto es el p ñoqui de x, y esto es el q ñoqui de x. Entonces ya estamos, porque ahora tenemos una ecuación lineal explícita, o sea, o usamos lo de hoy de usar la particular en la homogénea, o la formulita que sabíamos. Hay dos maneras de hacerlo. Z de x, la constante, por e a la menos integral de p ñoqui de x, más e a la menos integral de p ñoqui de x, por la integral de q ñoqui de x por e a la integral de p ñoqui de x. Vale. Es difícil decir esta fórmula verbalmente. ¿Sí van siguiendo la idea cómo es? Sí. Bueno, uno ahora, digo, ahora simplemente es hacer la cuenta. Se la dejo para terminar ustedes, porque digo, esto es fácil ahora. Una vez que uno logra llegarlo en el lineal de orden 1, hay una fórmula explícita para hallar la solución. Lo que sí es importante, acá voy a poner en rojo, hacer la cuenta, para que se acuerden. Lo que sí es importante, una vez que hallamos la solución, hay que deshacer el cambio de variable. Una vez que hallamos la solución, volvemos a escribir todo con la variable original, digamos, todo con la variable original. Bueno, todos los ejercicios del 8, que son 5, salen así. Se hace el cambio de variable correspondiente, hay que identificar bien cuál es el n. Siempre es el i a la n, entonces en todos los casos, acá el n va a ser 2, acá el n va a ser 3, acá el n va a ser 3, acá el n va a ser 3. Entonces una vez que logramos identificar el n, sabemos cuál es el cambio de variable que tenemos que hacer. Y ahora pueden hacerlo de dos maneras, digamos. Si quieren hacen todo el despeje de vuelta, como decimos, para demostrarlo, o ya usan que sabe cuánto va a quedar la ecuación. La ecuación va a quedar así. Como ustedes quieran, ¿no? Ya lo usan así, o bueno, si no se acuerdan, lo pueden despejar todo de vuelta. Bien. Quería hacerte una pequeña pregunta. Bien. Todo esto es en el caso que x es distinto de 0. Pero una vez que terminamos ahí, tenemos que estudiar el caso de x igual 0, ¿no? Sí. Esto falta Creo que ahora. en este caso igual queda fácil porque te queda que y tiene que ser 0, si no me equivoco. Ahora lo vemos a eso. Pero antes de eso, quiero saber, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? No, pero te quería preguntar más general si tipo en ejercicios más adelante nos van a tirar el cambio de variable o vamos a tener que andar pensándolo Eh, en un parcial de repente. si es algo medio raro, capaz se lo tiran, pero si es algo tipo esto, capaz que no. Porque date cuenta que esto tiene nombre propio, digamos. Es algo bastante normal en el sentido que aparece mucho. En el Claro, caso de arriba, sí. Digo, acá no hay manera de que si no te tiran esto, yo por lo menos no tengo idea de que tenía que ser ese cambio de variable. Pero acá es distinto porque si vos identificás que la ecuación es de Bernoulli, ahí el cambio de variable siempre es el mismo, digamos. Entonces, el de Bernoulli está bueno saberlo, digamos, tenerlo guardadito ahí. bien. Vale, buenísimo. Entonces, bueno, veamos eso de qué pasaba si el y era 0. El x era 0, ¿no? Porque acá partimos si x es distinto de 0. Entonces, teníamos la ecuación. Nos queda ver qué pasa
si x es igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda, vamos a hacerlo así, 0 por y' más i es igual a 0 por i a la tercera. Entonces, y es igual a 0. Y ya está, esa es la solución. O sea, y de x igual 0 para todo x es la solución. Simplemente porque tiene que verificar la ecuación. Y la ecuación y igual 0, la única solución que tiene es que y siempre se valga 0. Así que bueno, tenemos todos los casos. Si x es distinto de 0, hacemos lo de arriba. Si x es igual a 0, la solución es esa. En este caso quedó fácil, pero no siempre te queda. O sea, Sí, no siempre tiene por qué quedar tan fácil. Pero sí, por lo general, termina siendo más fácil que lo otro. O sea, cuando uno descarta un caso porque quiere dividir o algo, después tiene que acordarse de estudiarlo. Pero por lo general termina siendo algo medio sencillo. Capaz que no tanto como este caso, pero manejable, digamos. claro. Yo te decía porque yo casi siempre o sea, no soy muy detallista, al menos cuando yo hago los ejercicios, y siempre me olvido de hacer explícitamente de que el denominador distinto es 0 y estudiar esos casos aparte. Pero por lo general es importante si no comérselos, digamos. Sí, está bueno. O sea, muchas veces a mí me pasaba que cuando estudiaba, cuando hacía los prácticos decía, el caso igual 0 es fácil, no lo hago. Y después cuando llegaba a parcial me olvidaba poner. Como nunca lo había hecho, no tenía la costumbre de hacerlo. Entonces mi recomendación es, en el práctico traten de verlo. Entonces se acostumbran a verlo y después ya saben que así sale. Bien. Nos queda 20 minutos, les pregunto. ¿Quieren ver el 9? ¿Quieren ver algo de orden 2? Yo voto por orden 2, ¿tá? Porque el 9 es un poquito más teórico, me parece que puede ser pesado para la última parte de la clase. Pero, ¿qué quieren ver? Por mí, orden 2 sí está bien, pero no sé. Bien, ¿el resto? ¿Están de acuerdo en mirar orden 2? Sí, Igual el dale. 9 la vemos la que viene, no es que no la vamos a hacer. La que viene un poquito más fresquitos, arrancamos ese. Dale. Vamos con orden 2. En orden 2, se usa todo el rato aquello de separar, de que podemos escribir la solución como una homogénea y una particular. Entonces, la teoría de las ecuaciones de orden 2 es cómo encontrar la homogénea. Porque la particular siempre es eso, es bueno, uno medio que prueba el tanteo hasta que encuentra, pero el problema siempre es hallar la homogénea. Entonces, ecuaciones diferenciales de orden 2. Bueno, de orden 2, muy acotado. El orden de 2 con coeficientes constantes aparte. Porque después podemos ver, no sé si se ve en este curso, pero capaz que sí, coeficientes constantes. Sí, después creo que se ve algo, sí. Porque las cosas que acompañan pueden ser funciones. O sea, en este caso nos referimos a cosas del estilo ax al cuadrado, ax, 2 veces derivado, más b por la primera derivada, más c por la función sin derivar, igual una función que depende de t. Pero estos coeficientes en acá son números reales, fijos. No son como antes que eran funciones, sino que son cosas fijas. Bien. A, B, C son reales. Entonces, de vuelta, ¿qué vamos a usar acá? La solución, la familia de soluciones, va a ser la suma de una homogénea y una particular. La particular no hay, como decía hoy, no hay mucha cosa para hacer. Es medio que al tanteo. Para la homogénea tenemos un método. Entonces es lo que vamos a ver. Cómo hallar la homogénea. Homogénea.
Consulta, ¿alguien de acá ha hecho el curso de variable compleja? El de funciones de variables complejas, ¿te referís? Sí. ¿No? Lo tengo el Yo semestre no, que todavía viene no. recién. Ah, está. No, porque puede ser, yo no me acuerdo bien cómo son en ingeniería el orden de las cosas. Igual no lo necesitamos, preguntaba porque si alguien lo vio, le iba a encontrar más sentido a esto. Pero no lo necesitamos. Entonces, no me voy a meter mucho en las cuentas. Si quieren, la vez que viene lo vemos bien. Les cuento el método. Definimos el polinomio característico. Como, no sé por qué escribo tan chiquito, perdón, como un polinomio que depende de alguna variable lambda, por ejemplo. Lo que hacemos es, acá ponemos lambda, acá lambda al cuadrado, acá ponemos 1, acá es lambda y acá lambda al cuadrado. Una manera de acordarse de eso es que sale de poner una solución que es una exponencial. Entonces les Es queda, como cálculo 2 nomás. no me acuerdo cómo lo hacía en cálculo 2, pero puede ser. Sale de esto, de poner e a la lambda t. De resolver lambda, claro, ¿no? Sí, es eso. Y después con las condiciones buscas las dos incógnitas nuevas que te quedan. Exacto, es eso. Digamos, las ecuaciones de orden 2 se calculan así. O sea que si ya lo vieron en cálculo 2 algunos, buenísimo. Entonces, yo no sé si ustedes saben, capaz que no, pero o sea, esto es un polinomio de grado 2, eso sí lo tienen que saber, que tiene a lo sumo dos raíces reales. Pero hay otra cosa aparte, porque las raíces, si son complejas, siempre vienen de a pares. Siempre si tenés una raíz, la conjugada también es raíz. Entonces eso acota mucho las posibilidades. Las raíces de esto. Puede haber dos raíces reales distintas. Pero ¿no era que si pasaba con la compleja era medio lo mismo? Como Va, medio lo mismo. tengo idea que no la tomábamos, me parece. Bueno, No me este curso parece, sí capaz lo estoy vamos a errado. tomar. No sé qué es lo que hacían antes bien, pero en este curso sí. Pero lo que digo igual es que hay tres casos nomás. Eso es lo que me importa. O sea, o hay dos raíces reales distintas, o hay una raíz doble real, o hay dos raíces complejas conjugadas. Eso último era porque era un teorema, ¿no? Teorema fundamental del álgebra, algo así. Sí, teoría fundamental de álgebra. Por lo general se demuestran complejos, por eso preguntaba si alguien lo había dado. Compleja conjugada. Yo te preguntaba porque me acuerdo de que creo que vimos, o sea, lo mencionamos, no es que lo demostramos ni nada, en cálculo el semestre pasado, en cálculo 2. Sí, que tiene sentido porque se usa todo el tiempo. Pero demostrarse demuestran en complejo recién. Más que nada porque el complejo sale en dos líneas de demostración. Si lo querés ver en otra materia, te lleva hojas. Claro. O sea, hay tres casos. Y no podemos salir de eso. No puede haber una real y una compleja, porque las complejas siempre vienen de a pares. Como el grado es 2, si hay una compleja, vienen dos, y como hay máximo 2, son esas. Entonces, después, o son dos reales distintas, o es una real doble. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bhaskara, ¿no? Una vez que tenemos esto, aplicamos Bhaskara y hallamos las raíces. Entonces, depende de qué nos queda, es la solución. Entonces, caso 1. Las dos raíces distintas, la solución es x de t igual una constante por e a la alfa t, que es una de las raíces, más otra constante por e a la beta t. O sea que en el fondo, hallar soluciones de ecuaciones de orden 2, soluciones homogéneas, es resolver Bhaskara. Ustedes calculan Bhaskara, tienen las raíces, se fijan cuál caso es, la solución es esta. O sea que si andan medio flojos con Bhaskara, está bueno que practiquen. Y si andan bien en Bhaskara, está buenazo. Si tenemos una raíz doble, la solución es muy parecida, pero el problema, le voy a poner llamar alfa a la raíz doble. El problema es que no podemos hacer esto porque no tenemos alfa y beta. Entonces nos queda una constante por e a la alfa t, más otra constante, le voy a marcar en rojo al cambio, por t por e a la alfa t.
Bien, esa es la diferencia, digamos. Queda la exponencial con el mismo exponente, pero uno de los dos sumando lo tengo que multiplicar por t. Tercer caso, nos queda x de t igual a una constante por e a la alfa t, coseno de beta t, más otra constante por e a la alfa t, seno de beta t. Esto sale, si a alguien le interesa, de la exponencial compleja. Por eso le preguntaba si habían visto complejos. Exponencial compleja. Cuando ustedes vean complejo, van a ver que si hacen la exponencial elevado a un número complejo, eso es una combinación lineal de exponenciales y senos y cosenos. De vuelta, si no lo entienden, no es importante para este curso. Si les interesa, lo pueden buscar. Entonces ya está. A Creo priori, que se da igual, se define en cálculo 2 justamente. Se empieza sí, con lo complejos y se usábamos, sí. define. Un poco usábamos, sí. De lo que recuerdo al menos. Sí, está bien. Se empezaba así con algo de eso. Entonces digo, a priori sabemos resolver todas las ecuaciones de orden 2, homogéneas. Porque es calcular raíces, y una vez que tenemos las raíces, la solución homogénea, de vuelta de factor h por todos lados, esto es la homogénea, la tenemos. Después, bueno, hay que ensuciarse un poco las manos y pensar para la particular. Pero la homogénea, tenemos un método. ¿Se entiende más o menos? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, yo si no les molesta a los demás, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué Bien. no? O sea, siempre escuché de cómo resolver estos tipos de ecuaciones, pero nunca nadie dijo qué pasa si no tomamos coeficientes constantes, o sea, si son una función de t, por ejemplo. O sea, lo que sería una constante en realidad sería una función del tiempo. ¿Ahí Bien. qué sucede? O sea, ¿en qué se complica Y ahí se el hallar complica porque soluciones? lo que sucede acá es que, les cuento rapidito cómo se demuestra esto. Lo que uno hace es, primero con el teorema de Picard, que no vimos todavía, después van a ver, el espacio de funciones de las soluciones de esto tiene dimensión 2, está como espacio vectorial. Entonces, la suma de producto es sumar funciones y multiplicar funciones. Entonces, como espacio vectorial tiene dimensión 2, y uno después lo que prueba es que e a la alfa t y e a la beta t, si alfa y beta son distintos, esto es LI. Entonces, tenés un conjunto LI de dos elementos en un espacio vectorial de dimensión 2, esto es una base del espacio vectorial. Pero todo esto funciona siempre y cuando el ABC sean constantes. Porque si eso no es constante, ahí se te va un poco más las dimensiones. Y ya no tenés no es tan linda la cuenta, digamos. Creo que en este curso la vamos a ver. Me fijo y si no, igual la que viene les cuento un poco qué se puede hacer. Pero es una pregunta súper interesante, digo, ¿qué pasa si el ABC no son constantes? Yo porque me quedé pensando, si tenés yo que sé, A, B y C que son funciones del tiempo, y probás con esa solución a la lambda t, no sé si puede llegar a algo, pero Y no estoy seguro si ya saben, me parece que no. ah, O sea, pero nunca supe o sea, qué pasa si no eran constantes y qué pasa con las soluciones, si algo. Capaz que hay otro método más complicado, pero se puede resolver. sí, por lo general sí, porque fíjate que ecuación de orden 2 es Newton. O sea, la ecuación de Newton te dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y donde vos tengas que la fuerza depende de la velocidad, por ejemplo, no sé, imagínate como caída libre, pero ahora no expresás el viento. Ahora sí tenés la fuerza del viento, entonces vos mientras más rápido caes, más te frena el viento. Entonces la fuerza depende del viento, depende de la derivada primera, y no es constante. Claro. Entonces ahí te quedan ecuaciones donde los coeficientes no son constantes. Claro, si vos me decís que alguien se tira de paracaídas y se diseñan para que sepan cómo va a caer, quiere decir que alguien resolvió esa ecuación. O tiene una idea de cómo se va a comportar. O sea que hay métodos, sí, pero se complica la teoría. Estuvo buena la pregunta. Lo vemos la que viene en algún ejemplo si quieren, o más adelante. Está interesante igual. A mí me parece interesante también. No, es que sí, es que Bueno, siempre esto es igual, ¿no? ya no Uno pregunto empieza. más porque me van a querer matar. No, está bien. Uno empieza como con ejemplos de juguete,
¿no? Como que el ejemplo fácil y bueno, después le empieza a complicar de a poquito. Sí, tal cual. Eso siempre. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, si les parece, antes de terminar la clase, para entender un poco. No lo dije. Como siempre, las constantes, si están en un ejercicio que tienen condiciones iniciales, con eso sacan las constantes. Si no hay condiciones iniciales, las constantes quedan. A las constantes estas me refiero, ¿no? Esta C1, C2 que están por todos lados acá. Entonces, primer paso, me fijo, ¿es homogénea? Sí. No hay término independiente, digamos, no hay término que dependa solo de X. Entonces, lo primero que hago es pasar a trabajar con el polinomio característico. Lambda al cuadrado menos 5 lambda más 6 es igual a 0. Y tengo que hallar sus raíces. Báscara. Lambda va a ser 5 más menos la raíz de 25 menos 24 sobre 2. Esto es 5 más menos la raíz de 1, que es 1, sobre 2. Entonces las raíces son 5 más 1, 6, entre 2, 3. 5 menos 1, 4, entre 2, 2. O sea, esta le llamo alfa, esta le llamo beta. No importa cuál le llaman alfa y cuál le llaman beta. Pero lo que importa es que son distintas. Entonces tenemos dos raíces distintas, reales. Venimos, ¿cuál era el caso que teníamos dos raíces reales distintas? Al caso 1. La solución va a ser esta. Entonces la solución es I de X, le llama en este caso, I de X, igual una constante por E a la alfa T, alfa vale 3, más otra constante por E a la beta T. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. El resto, ¿venimos bien? Bien. Entonces, si el ejercicio no tendría condiciones iniciales, acá terminábamos. Pero bueno, este ejercicio sí tiene condiciones iniciales. Entonces hay que determinar cuánto valen esas constantes. Entonces, para eso, aplicamos las condiciones iniciales. Por un lado tenemos que I de 1 tiene que ser E2, E a la 2, perdón. Y cuando yo vengo acá me queda que I de 1 es C1 por E a la 3 más C2 por E a la 2. Entonces tenemos que C1 por E a la 3 más C2 por E a la 2 tiene que ser E a la 2. Y uno dice, ¿y cómo sé cuál es la constante? Porque ahí tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Álgebra lineal que me enseña, que yo no sé resolver eso. Es un sistema compatible indeterminado. Pero tengo otra ecuación, la que va a salir de la otra condición inicial. Entonces, primero derivo, y prima de X va a ser, perdón, acá le puse X, acá le puse T. Ahora sí. Y prima de X va a ser 3 por C1 e a la 3X más 2 por C2 e a la 2X. Y la condición inicial me dice que I' en 1 vale 3E2. Entonces, I' en 1 vale 3E2, pero por otro lado es 3C1 e a la 3 más 2C2 e a la 2. Así que 3C1 e a la 3 más 2C2 e a la 2 es 3E a la 2. Y ahora sí, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Tengo chance de poder resolver el sistema. Les voy a poner acá el sistemita. C1 por E a la 3 más C2 por E a la 2 tiene que ser E a la 2. 3C1 por E a la 3 más 2C2 por E a la 2 tiene que ser 3E2. Ahora se transformó en un ejercicio de álgebra lineal 1. Está bueno porque en este curso es como que empiezan a ver todo lo de antes. Usaron un poquito de complejo para la solución, ahora usamos álgebra lineal 1. Como que usamos las cosas que aprendieron antes.
Entonces, bueno, acá despejar C1 y C2. Estoy pensando a ver si es fácil de despejar. Tiene toda la pinta de que C1 tiene que ser 1 y C2 tiene que ser 0. A ver, Puedes multiplicar la primera por 3 y restarle sí. la segunda, por ejemplo. Por ejemplo, yo había pensado solo multiplicar la primera por 3 y creo que ya sale que el C2 tiene que ser 0. Esto tiene que ser 3C2. Entonces nos queda 3C1 por E a la 3 más 3C2 por E a la 2 tiene que ser 13 a la 2. Pero por otro lado sabemos que 3C1 E a la 3 más 2C2 E a la 2 tiene que ser 3E a la 2. Sí, podemos restar, por ejemplo, como decía, o si restando sale también. O sea, este está diciendo que 3C2 tiene que ser igual a 2C2. Y eso solo pasa si el C2 vale 0. Porque 3 por un número igual a 2 por ese mismo número, esa ecuación solo vale si vale 0. De otra manera es estando para acá. 3C2 menos 2C2 tiene que ser 0, sacan de factor común C2, o restan, digo, menos 2, 1. C2 igual 0. Está, más rápido. Entonces ahora viene acá arriba. Si C2 vale 0, 13C1 por E a la 3 tiene que ser 13 a la 3. C1 tiene que ser 1. No le queda otra. Entonces recién ahora terminamos. O sea, parece largo, capaz es un poquito largo, pero vieron que no es tan complicado. Es aplicar Bhaskara y después resolver un sistema de ecuaciones. O sea, que no tendría que resultar tan complicado. Y de X va a ser. C1 valía 1, entonces E a la 3T, y el C2 vale 0. O sea, cuando vengo acá, el C2 vale 0, así que todo esto vale 0. Y acá le puse T como siempre, que es X. La solución es esa. Tanta cuenta para llegar a eso, pero bueno. ¿Cuánto te quedó seguro? 1. ¿Uno? ¿Sí? Porque tenés S1 por E a la 3 tiene que ser 3E a la 3. Uno sobre E, claro. Me parece que es uno sobre E. Porque tiene que ser. Es 3 E a la por E a 2. la 2, no E a la 3. Ah, es un E a la 2, tenés razón, perdón, no lo Claro. vi. Sí, estoy No, totalmente de tranqui. acuerdo. E a la 2, está, muchísimas gracias. Entonces C2 no es 1. Entonces C1 tiene que ser E. No, E a la menos 1, claro, 1 sobre E. Está, perfecto, gracias, ¿eh? Entonces vengo acá, y acá viene un 1 sobre E. Que si quieren lo podemos escribir como E a la 3X menos 1. Le digo, 1 sobre E es E a la menos 1 multiplicando, sumo los exponentes. O lo dejan así, si lo dejan así, igual está bien. No hay problema. Ahí va, Gabriel, recién veo el chat. Gracias vos también. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es la idea de resolver estas? ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, después es todo así. Recuerden, importante, que esto es para la homogénea. Siempre que sea igual a 0, es eso. Cuando no sea homogénea, bueno, tienen que hallar la particular aparte. O sea, hallan la homogénea usando este método, después hallan alguna particular de alguna otra manera, y después la suman y saben que tienen. Así como la que viene, miramos algunos ejemplos de eso, y miramos el 9, que quedó en el tintero. ¿Bien? Dale. ¿Alguna duda que tengan antes de terminar? Brian, yo te iba a preguntar sobre una cosa que me quedó. Sí. En cálculo 2 el semestre pasado, tipo, yo no di ni encontré en ningún lugar en el teórico, en todo el curso, una forma de resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden de estas, que fue para un parcial. No sé si te acordás que era una forma extraña, que yo para mí no lo habíamos dado, y algunos compañeros dijeron que un profesor de teórico lo había comentado en una clase, Sí, pero era tal como yo como veía por OpenFIN. una variación de Y constante, era.
¿no? Ahí va, te iba a preguntar si sabes de algún material teórico para leer sobre eso, porque tipo, nunca Eh, terminé de aprender. ahora en la mente no, pero lo busco y el miércoles te lo paso. Estaba buenísimo, buenísimo. Nacho, no sé si te acordás, pero había unos resúmenes semanales que hizo el profe. Ay, no me estoy acordando el nombre, perdón. Pero que ahí tenía básicamente un resumen de todo el teórico. Y había o sea, creo que era el resumen semanal 3 que tenía un resumen del método de selección, que era más o menos el que usábamos para hallar las soluciones particulares. Que capaz que fue eso el problema. O sea, que básicamente te decía que si tenías, yo qué sé, eso que decía Brian, si tenés un polinomio, bueno, prueba con un polinomio. Y así. Creo que no era eso igual, pero o sea, yo busco igual en las notas. Bueno, está. Pero capaz que eso te Gracias. ayuda. Si no, yo te lo comparto. Yo de Pero última sí, yo lo me busco acuerdo que ese ejercicio estaba rarísimo. y el miércoles lo conversamos. Pues está bueno pasar esas cosas, ¿sí? Y más en un curso de ecuaciones Perfecto. diferenciales. Sí. Sí, tal cual. Así que bueno, nos vemos el miércoles. Dale, nos vemos el miércoles. Que pasen bien. Gracias igualmente. Igualmente.